se puede hacer. Hay unos procesos que se llaman de estandarización, ¿no? Y ahí, sí, porque es como único proveedor, ¿cierto? Es estandarización, es el único que está en el mercado y te vende, solo ahí es donde ya pues puede decir, no hay otro, pues, ¿no? Solo ahí, pero después está prohibido poner marcas, diseño, patentes y todo lo demás, eso está prohibido. ¿Qué más? El OS, por estudio del mercado y con autorización del área usuaria, podrá ajustar las características de lo que se va a contratar. Esto tiene relación con lo que les comentaba, ¿no? Se declaró desierto, digamos, y el OS tiene la potestad o la obligación, más que potestad, de analizar por qué declaró desierto. Lo que les comentaba, el valor referencial está por abajo, en la especificación le falta algo, pero ellos no son los especialistas en ese tema. Entonces lo que te dice es por estudio de mercado. Tiene que haber algo que le diga a ellos, oye, yo soy un proveedor 1 y te estoy diciendo que lo que tú estás considerando no va, yo no me puedo presentar por esto. Hay un proveedor 2 que le dice en el estudio de mercado, yo iría, pero te voy a cobrar más por lo que tú me estás pidiendo acá. ¿De acuerdo? Si me pides un poquito menos, puedo ir a tu valor referencial. Y hay un proveedor 3 que le dice ya al colmo, le dice, ¿sabes qué? Lo que me has presentado acá para mí es pésimo. Ni hablar, yo me meto a esto. Porque está mal sustentado, estas características están mal hechas. Entonces, el órgano encargado de contrataciones, una vez que hace el estudio de mercado, con autorización del área usuaria, ojo, esto es importante, ¿eh? Autorización del área usuaria, podrá ajustar las características. Porque una cosa es que el proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3 le puedan decir muchas cosas, pero ¿quién conoce realmente lo que requiere? El área usuaria. Por eso les digo, es importante. No es que el órgano de contrataciones se le ocurre cambiarlo y lo cambia, no, pues siempre con autorización del área usuaria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que les quiere decir esta laminita. ¿Qué más? Bueno, incorporar algunos reglamentos sectoriales, normas técnicas de comisión de reglamentos de Indecopi. Esto puede ser facultativo, eso puede ser incorporado como parte de las características técnicas de acuerdo al bien, servicio u obra que quieras contratar. Hay reglamentos sectoriales, ¿ya? Y esos reglamentos sectoriales deberían contar con el refrendo del Ministerio de Economía, ¿sí? Siempre, usualmente sí lo cuentan, y eso debería ser incorporado, ¿de acuerdo?, en las características técnicas, de ser el caso. Bien, esto es otro contenido que debe tener el expediente de contratación, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ¿no? Y el estudio de posibilidades que ofrece el mercado se basa en las especificaciones técnicas o TDR definidas por el área usuaria. Esto también es clave y por eso está en rojito y en cursiva, ¿no? Si el área usuaria le está mandando unos términos de referencia acá, cuando el OS haga su estudio de mercado y yo le digo al señor, cotízame, acá les digo cotízame y acá les digo cotízame, ¿de acuerdo? Pero a los tres, ¿qué les tengo que dar? El TDR. Por eso ahí dice, basándose en especificaciones técnicas o TDR. Solo así, ese estudio de posibilidades que ofrece el mercado va a ser valedero y va a ser un buen estudio, porque las condiciones de los tres van a ser las mismas y sobre todo de lo que requiere el área usuaria, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a eso ellos van a cotizar. ¿Qué resulta de este estudio de posibilidades que ofrece el mercado? El valor referencial, ¿no? Ahí les comentaba de que para determinar, no sé si lo he puesto más adelante, pero me adelanto, el valor referencial, yo tengo que tener mínimo 2 fuentes, ¿cierto? ¿Cierto o no? Mínimo 2 fuentes. Y una fuente es estructura de costos. ¿Y dónde va esta estructura de costos? En el TDR, ¿de acuerdo? En el TDR yo ya digo, necesito esto, y me va a costar tanto. Personal, monto total con impuestos, utilidad, todo lo que tenga que ponerle, estructura de costos, ¿de acuerdo? Ese es el primer insumo. El segundo insumo es cotización, ¿de acuerdo? Y en cotizaciones, mínimo
3. ¿De acuerdo? Cotización 1, cotización 2, cotización 3. ¿Puede haber más fuentes? Por supuesto que sí. Precios históricos, otorgamiento de buena pro de procesos parecidos, pero mayormente por acá. Mayormente estas dos. Ahí les he traído un modelito por ahí, que les voy a presentar. Y acá empieza el promedio y donde se saca realmente cuál es el valor referencial. Y eso es a raíz de ¿qué? Del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. ¿Qué más debe validar de que existe pluralidad de marcas y opostores? Obviamente, porque yo he invitado y estoy haciendo un tanteo, lo que le comentaba al señor, en el territorio externamente hay. ¿Esa oferta externa existe o no existe? ¿No? ¿Hay consultores, hay ejecutores, hay proveedores de bienes o no hay? Eso te lo da el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Perdón. Dígame. ¿Marcas y opostores puede ser 3 opostores con la misma marca? Sí, podría ser también, definitivamente. Sí, definitivamente. Porque a veces, pues tú sabes que varios proveedores te pueden vender la misma marca, pero a distinto precio o distintas condiciones, o te agregan otras mejoras, digamos, ¿no? Otra oferta más. Sí. Posibilidad de distribuir la buena pro, ¿sí? O sea, que donde estés haya acceso a internet, y si no tiene acceso a internet, ¿cómo tú le podrías distribuir y decirle, oye, tú has obtenido la buena pro de esto, ¿no? De este proceso, ¿de acuerdo? Porque hay zonas donde no hay internet o carga muy pesada cargar el internet, etcétera, etcétera. Información que pueda servir para establecer factores de evaluación, de ser el caso. Estos los factores de evaluación lo vamos a ver de acá también, ahí les voy a explicar algo. Pertinencia de realizar ajustes a las características técnicas y o condiciones de lo que se va a contratar. Obvio, porque como les comentaba, ¿no? Estas cotizaciones se hacen en base a los términos de referencia. Quiere decir que cada uno de estos proveedores va a ver los términos y cada uno de ellos va a emitir algún comentario sobre los términos. Y les va a decir, a mí me parece que están bien, pero tu costo es muy bajo, cuesta más. Otro te va a decir, bueno, el costo puede ser, pero tus explicaciones no me parecen bien. Yo cambiaría acá. Eso sí se da en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Entonces, es el insumo que tiene el OS para decirle al usuario, mira, esto me están diciendo, ¿tú qué opinas? ¿Cambiamos o no cambiamos? ¿De acuerdo? Pertinencia de realizar ajustes y otros aspectos necesarios para la eficiencia de la contratación. Dime. Ha habido procesos de menor cuantía en donde los términos de referencia no nos da muchas veces el valor referencial y se han presentado o no también a cada desierto. Quiero saber por qué no se detalla el valor referencial en muchos casos. El importe se encuentra reservado, no dice nada. Ya. A ver, es un buen punto. Primero, todo debería ser, toda base debería tener su valor referencial. Todo proceso. Solo es secreto cuando es el Ministerio de Defensa o cuando es por seguridad nacional. Eso no se publica, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad esos procesos que usted me comenta de menor cuantía son de bienes así comunes normal de una entidad. Servicios, pero de una entidad local o... Ya. No, pero debería haber sido publicado el valor referencial, porque si no, imagínate, ¿cómo postula si no hay valor referencial? Justamente ¿Bajo qué condición? No nos habíamos presentado ya. Varias empresas. ¿Porque no aparecía el valor referencial? Pues no se sabía. Cada uno tiene un... ¿Impugnaron o no impugnaron eso? Simplemente se declaró desierto. Ah, se declaró desierto. Nos llamaron, nos hicieron la referencia al caso. ¿Por qué no se presentaron? Le dijimos que no apareció el valor referencial y no sabíamos a qué frente vamos a presentar. Exactamente, definitivamente. Y luego nos invitaron al segundo proceso, a la segunda convocatoria. Y yo pensaría que fue error ahí, ¿eh? Y es más, te digo una clavecita, ¿no? Algo que a veces hacen, ¿no? Yo cometo un error en la base si me doy cuenta. A veces yo mismo llamo a un proveedor, he visto muchos casos donde llaman y dicen hazme una consulta o una observación para que yo pueda corregir mi error en la integración de bases. ¿De acuerdo? Nadie hizo la consulta o la observación, pero yo mismo le digo a un proveedor, oye, hazme esta consulta así, házmela. ¿Pero por qué? Porque si no la hacen se declara nulo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la verdad,
yo creería que ha habido un error muy fuerte, ¿no? Debería estar, todo proceso tiene que tener valor referencial, si no, ¿cómo sabes cuánto te va a costar? Definitivamente, definitivamente. Y si es menor cuantía también debe aparecer, así sea menor cuantía, ¿ya? ¿De acuerdo? Yo creo que hubo un error. Ok, acá yo creo que ya les adelanté, ¿no? Dos fuentes, cotizaciones, estructura de costos, precios históricos. Debe sustentarse la inexistencia de una segunda fuente. ¿Por qué les pongo esto? Porque el nuevo reglamento ya te está permitiendo tener una sola fuente, pero debe sustentar el por qué. El nuevo reglamento ya te dice eso, ¿no? Susténtame el por qué hay una sola fuente. Susténtame por qué, ¿no? Y adicionalmente, ¿qué te piden el estudio de posibilidades que ofrece el mercado? Tienes que poner los criterios, el procedimiento y la metodología que has seguido para este estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Eso ya te está pidiendo, ¿ya? El nuevo reglamento te pide. Acá les traje, esto es a lo que tú llegas en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ¿de acuerdo? Este es un proceso para ejecución de una obra, ¿no? Hay una información general, determinación del valor referencial, y yo me centro en las conclusiones, porque ahí vamos a ver los puntos que hemos tocado, pero a ver. Determinación del valor referencial dice, asciende a la suma de tanto, ¿no? Incluido impuestos de ley, eso siempre tiene que poner que incluye los impuestos de ley. Y dice, el valor referencial fue determinado sobre la base del presupuesto de obra contenido en el expediente técnico. ¿De acuerdo? Mejoramiento, mediante resolución de alcaldía, de acuerdo a lo establecido, ya. ¿Y qué dice? El valor referencial establecido en el presupuesto de obra contenido en el expediente técnico incluye los impuestos. Y dice, es importante mencionar que el plazo de vigencia del valor referencial determinado es de 6 meses. ¿Está bien eso o no? Para convocar una obra, ¿el expediente técnico debe tener vigencia 6 meses o no? Pero, ¿qué debe tener vigencia? ¿El expediente o el presupuesto que forma parte del expediente? Exacto, eso dice el nuevo reglamento. El presupuesto que forma parte del expediente técnico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, yo por ahí le hago una observación acá, a este. ¿Por qué? Miren, es importante mencionar que el plazo de vigencia del valor referencial determinado es de 6 meses. Ahí estaríamos bien, ¿no? Conforme a lo señala el artículo 16 del reglamento del Estado. Computados desde la aprobación del expediente de contratación. ¿Está mal o no está mal? Está mal. Porque recuerden, cuando hemos visto en la clase pasada, la aprobación del expediente de contratación sirve para bienes y servicios nada más. Ahí es ahora el reglamento lo acota ya solo a bienes y servicios a partir de la aprobación del expediente de contratación. ¿De acuerdo? Pero acá, en lo que es obras, te dice de el presupuesto que forma parte del expediente técnico. Esa fechita que dice ahí del S10, esa es la que valida y contabiliza 6 meses. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso les jalé este ejemplo, para que acá puedan ver. ¿Qué otra cosa dice? De la revisión efectuada en el SEACE se visualiza que existe en el mercado una pluralidad de postores. Segundo requisito, ¿no es cierto? ¿Recuerdan o no? Valor referencial, pluralidad de postores. ¿Sí? Acá está. En este caso no es necesario distribuir la buena PRODIS, debido a que existen proveedores con capacidad de prestar la ejecución de la obra en su totalidad para la satisfacción de la institución. ¿Sí? O sea, no es necesario que distribuya la buena pro, que es lo que te está diciendo este estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Por el monto del proceso y la ejecución de la obra, corresponde convocar, ahí ya no se ve, ¿no?, a un proceso de licitación pública. ¿Sí? Entonces ahí te está diciendo qué tipo de proceso. Ok, por acá bajé una ya de licencias de software, de diseño asistido por computadora, ¿no? Lo mismo, pero acá cambia lo siguiente, miren, ellos ya adjuntan cotizaciones. En el anterior solo fue el presupuesto, ¿no? No hablaron de otras fuentes, ¿de acuerdo? ¿O hablaron de otras fuentes? No. ¿Y deberían haber hablado o no? ¿Sí? ¿No es cierto? No. Cotizaciones. Hicieron 2 cotizaciones, dieron su precio. La fuente 2 para ellos fue SEACE, ¿no? Se hizo la revisión de datos históricos del SEACE, ¿ok? No habiendo encontrado información relacionada. Y por lo tanto, ¿cuál es la metodología acá? Dicen, existen 2 fuentes, cotizaciones y SEACE,
pero a la fuente 1, cotizaciones, la fuente 2 no se obtuvo data, por lo tanto, ellos dicen que el valor referencial lo han calculado considerando el monto más bajo obtenido en la fuente 1, cotizaciones, el cual asciende a 55.800. ¿Qué creen? En la metodología que ellos han empleado dicen, ok, se hace precio histórico, no hay. Cotizaciones, tengo 2. Y de las 2, uno me dice que 55.800 y otro 60.204. Y ellos lo que dicen, ok, yo lo que cojo ahí es el de menor precio. ¿Qué opinan? Promedio. ¿Qué opinan? ¿Por cuál se inclinan más? ¿Promedio o la de menor costo? Promedio. Exacto, yo pienso igual. Porque puede ser que alguien por ganar la buena no se baje. Te tiras al piso y la calidad no necesariamente es buena también. Y eso es, pero lo malo también es que a veces, y siempre se ha criticado eso, ¿no? Que en contrataciones se trata de contratar al que te cobra menos, ¿no es cierto? Eso se dice siempre, ¿no? Pero mira, cuando ustedes participen de procesos se dan cuenta de que depende cómo vayas ponderando eso en las fórmulas, tú puedes hacer por lo menos que la parte técnica en algo tenga un mayor peso de ponderación, ¿no? Pero siempre el de menor, pues al final en la económica te puede tirar todo al piso, pues, ¿no? Eso sí, lamentablemente. Y esa es una crítica que se hace a contrataciones, porque a veces no necesariamente el contratar más barato te da garantía de calidad, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, yo acá diría promedio, y he visto muchas otras estudios de posibilidades que ofrece el mercado que promedian. Por eso yo siempre cuando les digo es promedio, ¿no? De cotizaciones ya saco un promedio, y luego lo comparo con la estructura de costos. Pero ¿quién decide si promedia o toma la...? Es la metodología, por eso es que ahora le están pidiendo, OCE por algo lo pide, porque eso está libre albedrío, ¿no? Nadie te dice, ok, esto es así, nadie te lo menciona. Y yo creería que, y lo poco que he conversado con una persona de OCE es que justamente por eso ellos piden criterios, metodologías y procedimientos que han seguido en el estudio de posibilidades, para que vean justamente este tema, me imagino, ¿no? ¿Ya? Pero ahí como que no refleja igual, cuál ha sido el criterio para que se corran la... Sí, simplemente te dice, bueno, lo escogí porque es la menor costo. Para él esa es la metodología, ¿no? Claro, o sea, eso es decir nada. Así es, de acuerdo, completamente. ¿Sí? Ok. Bueno, estas son las conclusiones de acá, donde habla más de lo mismo del anterior, ¿no? El valor referencial es de 3 meses. ¿Esto estaría bien? ¿Para bienes cuánto era? ¿Se acuerdan? 6. ¿Así? ¿Para bienes y servicios cuánto era el plazo? 3 meses, ¿no es cierto? Claro. Y a partir de la aprobación de qué? Del expediente de contratación. Ahí sí es a partir del expediente de contratación, ¿ya? Bienes y servicios es a partir del expediente de contratación. Obras a partir del presupuesto que forma parte del expediente técnico. ¿Y consultoría de obras? ¿Ah? 6 meses. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde la aprobación del expediente de contratación? Ya no. Era así. En el anterior reglamento era bienes, servicios y consultorías de obras. Ahora solo bienes y servicios es desde la aprobación del expediente de contratación, y lo que dice para consultorías de obras es desde el presupuesto, cuando elaboras el presupuesto arrojado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, que es parte del expediente de contratación. O sea, ya no te vota hasta la aprobación del expediente, sino lo que te votó el valor referencial del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, desde ese momento corren los 6 meses. Eso es lo que dice el nuevo reglamento. ¿De acuerdo? Acuérdense eso siempre. Ok. Pasamos a valor referencial. El órgano encargado de las contrataciones debe determinar el valor referencial. De acuerdo. Y ya saben ustedes, ¿no?, la metodología, que en algunos casos no es muy buena, pero que tiene que tener más de una fuente para determinar esto, ¿de acuerdo? El órgano encargado puede solicitar apoyo que requiere del área usuaria. Este último está obligado a dar apoyo bajo responsabilidad. Esto es importante y es parte de la gestión, ¿ah? Porque gestionar es dialogar, es conversar entre áreas, y a veces no hacemos eso. ¿De acuerdo? A veces no estamos acostumbrados a eso, nos seguimos a nuestra función y el resto no me interesa, relatelas tú. ¿De acuerdo?
Entonces, acá, el órgano encargado de las contrataciones le puede pedir al área usuaria cualquier asesoramiento, y el área usuaria no solo debería hacerlo, está obligado a hacerlo, ¿de acuerdo? Es como decir, después no te quejes, ¿ah? Si yo saqué algo, después no te vengas a quejar, porque yo recurrí a ti, tú nunca me dijiste nada. Eso es lo que dice este párrafo. Para el caso de proceso de selección convocado según relación de ítems, el valor referencial del conjunto se determinará en función a la sumatoria de los valores referenciales de cada uno de los ítems, ¿no? Ítems quiere decir, por ejemplo, si voy a comprar CPUs por un lado, voy a comprar estabilizadores, ¿no? Voy a comprar monitores, y en cada uno yo le asigno un valor referencial, ¿de acuerdo? Y lo que te quiere decir acá es que tengo que poner el valor referencial de cada uno de esos ítems y la sumatoria al final, el conjunto del proceso. Eso es lo que te dice esta parte. ¿Me siguen ahí todos? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Por detrás? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Y en las bases se especifica el valor referencial de los ítems, lo que les decía, y del proceso de selección, o sea, la sumatoria. Ya. Esto les puse la clase pasada también, y simplemente es porque antes decía solo para concurso oferta, y ahora el nuevo reglamento dice también para llave en mano, que incluya el expediente técnico, ¿de acuerdo? Entonces, antes solo decía que objeto de la obra, alcance de la preinversión, o sea, la viabilidad, y resultado del estudio de posibilidades para determinar valor referencial. Decía que solo era para concurso oferta. El nuevo reglamento te dice que es para concurso oferta y para llave en mano, ¿de acuerdo? La antigüedad, bueno, a veces me adelanto a los hechos, pero acá para que ya queden ustedes, lo que les decía, bienes y servicios 3 meses desde aprobación del expediente de contratación. En caso de consultoría, 6 meses, pero desde la fecha de determinación del presupuesto de consultoría de obra obtenido por la entidad, este es un menjunje, producto del estudio de posibilidades que ofrece el mercado consignado en el expediente de contratación. En castellano, ¿ya? Porque este está bien duracel. Es el tema de que el presupuesto que yo determino en mi estudio de posibilidades que ofrece el mercado, desde ese momento corren los 6 meses. Y obviamente eso es parte de ¿qué? Del expediente de contratación. Simple. Todo esto que dice acá, ¿hay abogados acá? ¿No? Con confianza, levanten la mano. ¿No hay? Hay uno. Mejor no hablen. Es una broma, ¿sí? Ok. En caso de obras, 6 meses contados desde fecha de determinación del presupuesto. ¿De acuerdo? Determinación del presupuesto que forma parte del expediente técnico. Ya les había hablado, pero ahí les queda. Disponibilidad presupuestal, lo que en una consulta, no sé si me hizo el señor o Henry, no me acuerdo quién me hizo, pero usted creo, ¿no? Que pasaba más de un año la ejecución, ¿no? Ya. Entonces, si pasa más de un año, cuando se convoca y ejecuta el mismo año, se otorga disponibilidad presupuestal, lo que les comentaba. Pero cuando se ejecuta parte del contrato y se continúa al año siguiente, se otorga disponibilidad, que es esta, más oficio de previsión presupuestal. ¿Ya? Lo que ya les decía, más oficio de previsión presupuestal, cuando pasa el siguiente año fiscal. En el reglamento, por ejemplo, no lo van a encontrar así, ¿eh? En el reglamento te dice, se sujeta a lo dispuesto por la ley de presupuesto 28411, si no me equivoco, del año 2008-2009, no recuerdo bien eso. Pero no te dice que es así, pero tú entras a leer esa ley y te dice la previsión presupuestal. Entonces yo les he puesto acá ya masticadito, ¿no? No mandarlos a leer la ley, ¿no? De frente, eso es lo que te dice, ¿de acuerdo? Previsión presupuestal. Uy, ya pasó. Ok, otro break, ¿no? Sanguichito. Ok, ya vamos a ir avanzando acá el tema de comité especial. Entonces, ya hemos avanzado acá, ¿no? El expediente de contratación, ¿no es cierto? Hemos visto dentro del expediente de contratación que va a contener el estudio de posibilidad que ofrece el mercado, disponibilidad presupuestal, características técnicas. Ahora, comité especial. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el comité especial, no? Dice,
Titular de la entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución designará por escrito a los integrantes titulares y suplentes del comité especial. Ojo, titulares y suplentes del comité especial. Y deberá indicar nombres completos y quién actuará como presidente. ¿De acuerdo? Y este documento tiene que ser una resolución. Claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene que ser una resolución. Bien, entonces, acá lo importante es que es por escrito y los integrantes tienen que decir esa resolución, miembros titulares, ¿sí? A ver, mejor lo ponemos, ¿ya? Siempre es bueno. Miembros titulares, obviamente te tienen que poner el tipo de proceso y todo lo demás. Miembros titulares, y acá apellidos y nombres, o nombres de apellidos, ¿ya? Y acá, al ladito, presidente. ¿Sí? Apellidos y nombres, y al lado, si no me equivoco, es primer miembro, ¿no? O miembro titular. Apellidos y nombres, segundo miembro. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? Pero, adicionalmente, acá dice miembros suplentes. Y acá quiero llegar a un punto de que tiene que haber esa correspondencia de suplente con su titular. ¿De acuerdo? También lo he puesto por ahí, pero como me gusta adelantarme, es correspondencia del titular, del suplente con su titular. Entonces, y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿no? Por los requisitos que tiene que cumplir. Acá va a ser apellidos y nombres, lo mismo, y el que va a ejercer la presidencia, ¿no es cierto? Pero que es suplente. El primer miembro suplente, segundo miembro suplente, ¿ok? Igual. Pero tiene que haber correspondencia, quiere decir que no es que este puede reemplazar al segundo miembro, porque este está como primer miembro y entra a reemplazar al primer miembro, ¿de acuerdo? Tiene que existir esa correspondencia. Ok. Ahí está, 3 miembros, ¿no? Uno del área usuaria, definitivamente, otro del órgano encargado de las contrataciones, área usuaria, órgano encargado de las contrataciones, y por lo menos uno de estos debe conocer técnicamente el objeto de la contratación, que puede ser el del área usuaria, pero no siempre el del área usuaria conoce también el objeto de la contratación. Si no lo conoce, el tercero debería ser uno que conozca técnicamente el objeto que vas a contratar de la contratación. Y si es el del área usuaria, usualmente ahí le agregan en los comités a alguien de legal, alguien de asunto jurídico, ¿no? Entonces ahí están los 3 miembros, ¿ya? Y la designación debe cuidar que exista correspondencia, como les decía, ya me había adelantado, entre cada miembro titular y su suplente, ¿de acuerdo? Cada miembro titular y su suplente deben tener las mismas características. ¿Qué quiere decir? De que si acá yo tenía como primer miembro al órgano encargado de las contrataciones, el suplente del primer miembro también tiene que ser alguien del órgano encargado de las contrataciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Conjuntamente con la notificación de designación, se entregará al presidente del comité especial el expediente de contratación, lo que les decía antes, aprobado y toda la información que pudiera servir para el cumplimiento del encargo. Cuando veíamos las fases, yo les comentaba en qué momento la OS pierde de vista el expediente de contratación, ¿recuerdan? Cuando viene y le dice, señor presidente del comité, toma y cumple con su encargo de convocar y todo lo demás. Ahí yo pierdo de vista, ¿pero por qué? Porque le doy al presidente, no le doy al miembro, le doy al presidente del comité especial, ¿de acuerdo? Al presidente del comité especial, yo le doy el expediente de contratación. ¿Sí? Ok.
el día siguiente hábil de recibida toda esa documentación, el presidente, ¿qué debe hacer? Convocar a los demás miembros para la instalación. Y ahí les puse un importante acta, ¿no? Digamos que para instalación tú convocas, y hay un tema de que muchas veces la primera convocatoria el presidente la hace por escrito, ¿de acuerdo? Yo soy presidente y convoco a mis 2 miembros y les digo por escrito: el día de mañana, horas tal, en tal sitio, nos vamos a reunir de acuerdo a lo estipulado en la resolución tal para la instalación del comité especial, ¿de acuerdo? Entonces eso les mando, al día siguiente ellos vienen, nos reunimos, instalamos el comité. ¿Qué hacen ahí? Muchos presidentes, yo lo he hecho N veces, consta en esa acta, en esta acta, consta que dice: las siguientes comunicaciones de la reunión del comité serán vía correo electrónico, para evitarme la citación, por ejemplo. Eso se puede hacer, ¿ya? Vía correo electrónico yo te convoco a ti para tal día, entonces ahí evito las citaciones. Pero si gustan hacer las citaciones, las hacen, no hay ningún problema. Pero siempre es importante tener estas actas de reuniones, ¿de acuerdo? Ok. ¿Y cuándo lo debe hacer el presidente? El día siguiente hábil. Impedimentos para ser parte de un comité. El titular de la entidad, definitivamente. Funcionarios con atribuciones de control o fiscalización, consejeros, directores de empresas, auditores, los socios, etcétera, no pueden ser miembros del comité. Si hay sanción impuesta a miembro luego de ser designado, dejará de ser integrante de dicho comité, ¿no? Entonces, si algún miembro luego de ser designado tiene algún tipo de sanción administrativa, ¿ok?, no puede ser o debe ser dejado de lado como integrante del comité especial, ¿sí? Impedimento para quienes aprueban actos por delegación, se circunscriben a ese proceso. Digamos, el titular del pliego lo que hace es delegar a su gerente, ¿no es cierto? Porque acá habla de titular de la entidad, a su gerente de administración, por ejemplo, que en algún tipo de procesos tú me apruebas el expediente de contratación, te delego esa facultad. Entonces, ¿el gerente de administración podría ser parte del comité especial? No. Eso es lo que quiere decir esto, ¿ok? El titular de la entidad delegó a algún funcionario alguna potestad para aprobación de expediente o alguna delegación relacionada a los procesos a las contrataciones, no puede ser parte tampoco de un comité especial, ¿sí? Es un impedimento. Ya, comité especial permanente. Para adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía, excepto en el caso de adjudicaciones de menor cuantía derivada. En la conformación del comité especial permanente solo será exigible que uno sea representante del órgano encargado de las contrataciones. A ver, les comento, acá qué pasa, ¿no? Acá, digamos que vamos a tener muchos procesos de menores cuantías, adjudicaciones de menores cuantías para consultorías, por ejemplo, ¿no? Voy a sacar varias consultorías este año que están en MIPAC y que son adjudicaciones de menores cuantías. Entonces, para esos procesos yo puedo nombrar a comienzos de año, mediante resolución, un comité especial permanente. Un comité especial permanente para que me lleve a cabo todas las menores cuantías de servicios de consultoría. ¿Me entienden eso? ¿Sí? Puedo nombrar un comité especial permanente para adjudicación de menores cuantías de algún tipo de bienes, o para los bienes, procesos de bienes, formo mi comité especial permanente, pero de menor cuantía. ¿Dónde no lo puedo hacer? Para adjudicaciones directas y para el caso de, puedo hacerlo para directas o menor cuantía, no podría hacerlas para concursos públicos o licitaciones públicas. Para eso no puedo formar comité especial permanente. ¿Por qué creen? Sí, también, pero ¿sabes por qué? Porque acá en este segundo parrafito que te dice, en la conformación del comité especial solo será exigible que uno sea representante del OEC. Entonces, si lo analizamos, ahí no tenemos la especialización que sí nos dice la otra.
No hay problema. La especialización que sí nos dice el anterior. Miren, ¿qué decía acá? Por lo menos uno debe conocer técnicamente el objeto de la contratación. ¿De acuerdo? Y acá ya no te dice eso. ¿No es cierto? Entonces, si hacemos un comité especial permanente para licitaciones públicas, no necesariamente voy a tener un buen especialista para esa gran obra o para esa gran ejecución de obra o del expediente. ¿Sí? No voy a tener. Entonces, es por eso que el comité especial permanente solo es para adjudicaciones de menor cuantía o directas. ¿Me captaron ese punto? ¿Sí? Ok. Más del comité especial. Competencias. Ya. A ver. Desde la preparación de las bases hasta la culminación del proceso. Ok. Desde la preparación de las bases hasta la culminación del proceso. Entonces, el comité especial, ¿sí? Comité especial. ¿Qué recibe el comité especial? ¿El presidente? El expediente de contratación, ¿no es cierto? Ya está. El expediente de contratación entra acá al presidente del comité especial. Este instala su comité, ¿no es cierto? Instalación. Al siguiente día hábil, ¿no? Hay una instalación. ¿Y qué te dice ahí, no? Desde la preparación de las bases. Entonces, acá en la instalación, como yo les decía, el presidente puede decir, yo te convoco por correo, o si quiero por citación, pero ¿para qué? Para que empiecen a elaborar las bases, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? El comité se reúne para ir elaborando bases, y van conversando, van discutiendo. Entonces, lo que nos dice desde la preparación de bases hasta la culminación del proceso. Esto va a seguir hasta que culmine proceso. ¿De acuerdo? Pero acá les puse así porque acá hay un quiebre y esta es la segunda fase que vamos a ver en la próxima clase, que es proceso de selección, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿dónde empieza el comité especial? Acá. Desde la elaboración de bases. Esas son sus competencias. Consultar sobre los alcances de la información proporcionada en el expediente de contratación. Ingresa el expediente de contratación, ¿no es cierto? Y el comité está en la potestad de consultar cualquier duda que tenga al momento de elaborar bases respecto a lo que ve en el expediente de contratación. ¿Y qué ve en el expediente de contratación? Ya lo hemos visto. ¿Qué ve? TDRs. ¿Qué más? Valor referencial, si hay disponibilidad presupuestal, estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ¿no es cierto? Todo eso lo va a ver en el expediente de contratación. Ellos pueden consultar cualquier tema del expediente de contratación, ¿sí? Elaborar las bases, convocar el proceso, absolver consulta y observaciones, todo esto ya lo vamos a ver en la próxima clase acá, ¿no? Pero de manera rápida. Convocar el proceso, absolver consulta de observaciones, integrar bases, evaluar propuestas, adjudicar buena pro y declarar desierto. ¿De acuerdo? Todas esas son competencias del comité especial. ¿Perdón? Ok. Intervención de miembros suplentes. No sé si por ahí, déjenme ver si he puesto, si no lo hago. Ya. Cuando a ti te nombran con resolución y te dicen tú eres miembro de comité, sea titular o suplente, ¿puedes renunciar a eso? No, no puedes renunciar, ya fuiste, de verdad, ahí ya hay muchos que no les gusta ser miembro de comité. Uno, porque es una responsabilidad adicional, ¿no? Es una responsabilidad adicional y sobre todo que te genera mucha responsabilidad, ¿no? Si te toca un buen proceso, bien, ¿no? Pero hay muchos procesos que son, ¿cómo les puedo decir? Sensibles,
son tan importantes que te generan ciertas cosas, te pueden impugnar, te hacen procesos, un montón de cosas pueden suceder. Pero una vez que ya te nombraron, ni hablar. Tú no puedes decir, no, yo no quiero, o quiero renunciar. No lo puedes hacer, ¿de acuerdo? No puedes renunciar. ¿Qué puede pasar? Si el titular está ausente, su suplente lo reemplazará respetándose la conformación. Y está ausente no quiere decir porque yo falté porque quise, ¿no? Tiene que estar de comisión de servicios o de algún permiso especial. Y en alguna de las etapas de este proceso de selección, él puede estar ausente y el suplente entra a tallar ya como titular. ¿De acuerdo? El suplente entra a tallar como titular. Entidad evaluará motivo de ausencia. Ojo, por eso les digo, evaluará por qué no estuvo en el acto, sin impedir participación de su suplente. O sea, el suplente lo reemplaza, pero eso no quita de que al titular lo van a evaluar por qué estuvo ausente. ¿Sí? ¿A qué se debió? ¿Realmente estuvo de comisión o de permiso o qué pasó para que él no esté en ese acto? Porque es irrenunciable el tema del comité. El miembro titular reemplazado podrá reincorporarse al comité como miembro suplente. Quiere decir, de que si ustedes son suplentes y el titular no fue, ustedes asumen y ya se quedan como titular. ¿De acuerdo? El titular que no estuvo puede incorporarse, pero como suplente. Otra vez. Y ahí ustedes devuelven la jugada, cuando se enferman y para que ingresen, ¿no? Entonces, podrá reincorporarse al comité como miembro suplente previa autorización posterior a la evaluación señalada, ¿no? Una vez que hacen esta evaluación y realmente estuvieron de comisión y ese día se programó la integración de bases, por ejemplo, y ustedes no estuvieron y había que integrarla sí o sí, el suplente asumió. Tú te reintegras de comisión y puedes pedir que otra vez te pongan dentro del comité. Una vez que te hacen la evaluación, te aprueban, ah, perfecto, pero entras como suplente, ya no como titular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que dice esta diapositiva. Bien, entramos al último punto del día. Elaboración de bases. ¿Sí? A ver, en bases, algunas cositas puntuales que les he traído. Solo serán aprobados los originales visados en todas sus páginas por miembros del comité o del órgano a cargo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Las bases, cuando van a ser aprobadas una vez que son culminadas, todas, absolutamente todas, en todas sus hojas, deben estar visadas por los 3 miembros. Por los 3 miembros, ¿de acuerdo? Por los 3 miembros tienen que estar visadas las bases. Y nada que copian, ¿no? Originales, ¿de acuerdo? Tiene que estar firmado en todas sus páginas. La aprobación de bases debe ser por escrito, ya sea mediante resolución o algún documento en el que exprese de manera indubitable la voluntad de aprobación. ¿Por qué dice esto? Porque la facultad para aprobar bases también es delegable. Entonces el titular de la entidad muchas veces en procesos pequeños, de menores cuantías, de ADS, delega al jefe de logística, nada más tú apruebas las bases, ¿de acuerdo? Y el jefe de logística lo aprueba mediante un documento, un memorándum de su oficina, nada más. Pero es un documento, tiene que ser un documento firmado, con sello y todo. Apruebo las bases de acuerdo al estipulado en tal artículo, listo, aprobado. No necesariamente acá tiene que ser resolución. En algunos casos puede ser resolución, en otros con algún documento, como les digo, puede ser un documento de esta oficina a quien le han delegado. En ningún caso la aprobación la realiza el comité especial. ¿Sí? El comité solo se encarga de elaborar bases, ¿de acuerdo? Una vez que están las bases, el presidente le dice al órgano encargado de las contrataciones, le entrega y le dice, acá está, las bases ya están para aprobación, ¿de acuerdo? Y ahí es donde este órgano encargado de las contrataciones, a esta persona que le haya delegado, aprueba bases. Si no es el de logística, porque tú siempre le mandas al órgano encargado de las contrataciones, él deriva a quien las tenga que aprobar, ¿de acuerdo? Pero el comité no las aprueba. Podrán ser prepublicadas en el SEACE y en el portal institucional. Sí, a veces hay prepublicaciones de las bases y las cuelgan. He visto pocas, pero sí. Y la norma sí te dice que puedes prepublicarlas en el SEACE. Ok. Consignar el límite superior para la
la admisión de la propuesta económica. 100% del valor referencial en los procesos de bienes, servicios y consultorías de obras. Esto es importante. Antes, bueno, hace un tiempo había también el tema de te podrías ir al 110, ¿no? Pero ahora el 110 solo lo han guardado para ejecuciones de obras, ¿sí? Entonces el valor referencial, el máximo por el cual tú te puedes presentar en bienes, servicios o consultorías de obras, es el mismo valor referencial, o sea, el 100%. ¿Sí? Si el valor referencial dice 100.000, tú no te puedes ir ya al 110, o sea, 100.000 más 10% no, es 100.000 lo máximo que tú puedes ofertar. ¿De acuerdo? Por eso dice, es el límite superior. Y para obras nada más, sí te puedes ir al 110. Si la obra sale por 20 millones, tú puedes irte al 20 más 10%. ¿De acuerdo? Sí, dígame. En el caso de, hay procesos de Petroperú que ha superado más del valor referencial. En un caso yo también me he presentado el 105%, el cual ha declarado desierto porque hicieron la consulta. ¿Y no había disponibilidad presupuestal? No, sí, de acuerdo. Pero en otras posteriores y hace poco sí ha habido aprobación presupuestal y han ejecutado con más del 100%. Sí. Sí se da eso. ¿En servicios? Sí. No, pues. En servicios no. Por eso es que el nuevo reglamento ya te está diciendo. Anteriormente sí, pero acá te está diciendo bien claro, mira, en los procesos de bienes, servicios y consultorías de obras, ¿cuál es el límite superior? Te dice ahí, 100%. No puedes ir por encima. Si fueran obras, sí te puedes ir hasta el 110. O sea, sí, no ha salido eso, pero... Más bien, gracias por avisarme de Petroperú. Es el único proceso que ha durado más postergado, más de 60 días. Okay. Los compañeros lo hablamos justamente por eso, porque sí, los dos únicos profesores habían sobrepasado. Habían sobrepasado. Pero sí lo han declarado de 100, perdón, le han dado la buena prueba que ha... ¿Y con 105? Con 105%. Porque ahí lo que cabe es declarar desierto y más bien yo haría una modificación al término referente en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado e incrementaría el valor referencial. Eso es lo correcto. ¿Ya? Y yo incremento el valor referencial, pero siempre es 100% el valor referencial en bienes, servicios y consultoría de obras. Pero la declarar desierto tiene que retraer una convocatoria. Por eso pues, va a una menor cuantía derivada. Pero ahí, cuando ya tú está desierto, puedes modificar siempre con consentimiento del área usuario. Recuerda que veíamos, ¿no? Con aprobación del área usuario mejoran los términos de referencia. Y dentro de eso está incluido el valor referencial. ¿De acuerdo? Eso es lo correcto. ¿Sí? Pero lo de Petroperú está anotado, gracias. Asimismo, para el límite inferior, 90% del valor referencial para los procesos de ejecución y consultoría de obras. Entonces, si nos ponemos a interpretar esto, y haciéndolo más o menos en resumen, ¿no? Haciéndolo más o menos en resumen, digamos que esto nos está hablando de 90, de 100 y de 110, ¿cierto? Eso es lo que estamos apreciando ahí. ¿Y qué tenemos? Bienes, tenemos servicios, tenemos consultorías de obra y tenemos ejecuciones de obra, ¿cierto? Ok. Entonces, haciendo un cuadro resumen, ¿tú qué dirías de lo que ves ahí? Dice, límite superior de bienes, servicios y consultorías de obras es 100. ¿No? Entonces acá es esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por lo que vemos ahí? Ya. ¿Y cuál te dice que es el inferior? 90%, no, perdón, primero en la ejecución de obras es 110. Puedo irme hasta el 110. ¿Sí? En estos, no. En estos, no. Y el inferior dice que es 90% solo para consultorías de obra y ejecuciones de obra. ¿Cierto? Es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, para bienes y servicios, solamente es el valor referencial. Conclusión. ¿Ok? Solamente valor referencial. Y para consultoría y ejecuciones, en consultorías es o 90
del 100 solo puedes bajarte al 90. Y en ejecución de obra sí puedes ir al 100, al 110 o al 90. Tienes las tres. ¿De acuerdo? Acá tú solamente puedes ir a las tres en ejecución de obras. ¿Sí? ¿Estamos? Creo que ahí es un poco más claro, ¿no? ¿Ya? Ok, ¿qué más? Avancemos. Bueno, las modalidades, siempre me adelanto, ¿no? Modalidad de ejecución contractual, llave en mano, concurso oferta, que ya les expliqué, ¿de acuerdo? Factores de evaluación, ya. Para adquisición de bienes, pueden ser plazo de entrega, garantía, disponibilidad de servicios y repuestos, capacitación del personal de la entidad, mejoras a características técnicas, experiencia del postor o cumplimiento de la prestación. Más bonito, lo van a ver, ajá. Por acá. Obligatorio es experiencia del postor, ¿sí? En la actividad o en la especialidad. Facultativo, ahí no es servicios en general, ¿no? Facultativo es cumplimiento de servicio, personal propuesto, mejoras a las condiciones o otros factores, ¿sí? Y la evaluación de la experiencia es facultativo en arrendamiento de inmuebles, ¿no? En el caso de arrendamiento de inmuebles es facultativo. Dígame. Sí, claro, esta o la anterior. Ya. Los factores de evaluación obligatorios, que de todas maneras tienen que estar sí o sí, es la experiencia del postor y la actividad, en la actividad o en la especialidad. Y es facultativo, o sea, si quiere el comité lo pone, si quiere no lo pone, es facultativo. El cumplimiento del servicio, el personal propuesto, mejora las condiciones y el equipamiento o infraestructura. Exactamente. Sí, estos son factores de evaluación de las bases. ¿Ah? Factores de evaluación de las bases. Dígame. Si bien es cierto, la experiencia es obligatoria en este proceso, ¿es determinante también? Sí, porque ahí, a ver, determinante en cierta medida. Lo que pasa es que primero tú haces una evaluación técnica, ¿no? Y en esta evaluación técnica tú vas a acumular algunos puntajes, ¿ya? De acuerdo a los factores que le pongas. Y esos puntajes al final van a ser una sumatoria, que hay una fórmula donde tú ponderas. Pero tienen incidencia, sí, definitivamente, porque usualmente entre este y este es donde va la mayor cantidad de puntajes, ¿ya? Pero antes de eso, yo quería explicarles lo siguiente. El TDR, ¿sí?, que ustedes ponen al momento de mandar al órgano encargado de las contrataciones, ¿no?, va directamente en las bases, si mal no recuerdo, bueno, el capítulo no interesa, pero creo que es capítulo 3 o 4, ¿ya? Capítulo 3 o 4, pero, ¿cómo se llama? Requerimientos técnicos mínimos. ¿Sí? Esto es parte de las bases. Requerimientos técnicos mínimos. Y estos requerimientos técnicos mínimos, como vienen de los TDRs, justamente esta palabra es importante, ¿no? ¿Qué te genera? La mínima valla que tú vas a pedir, lo mínimo que pides, mínima valla. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo les pongo: experiencia del postor en la actividad y en la especialidad, ¿ya? En la actividad, digamos que yo le pido un mínimo de 4 años, por ejemplo, ¿no?, de experiencia en formulación de PIPs, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo mínimo. Eso lo tiene que cumplir de todas maneras, si no, no pasa, ¿ya? Entonces, y en la especialidad, un ejemplo más, yo le puedo pedir un mínimo de 5 años
de experiencia en formulación de PIBs de educación. ¿Ok? Actividad es lo general, pero mi objeto en este caso ya se detectó que es hacer estudio de preinversión, es un servicio. Entonces yo